Muy bien, vamos a meternos de lleno en una idea que de verdad puede cambiar las reglas del juego. Está sacada del libro El mejor perdedor gana, y la premisa es sencilla, pero muy potente. En el mundo del trading, el éxito no va de cuántas veces se gana, sino de la relación que se tiene con el fracaso. Para empezar, un dato que asusta un poco, la verdad. Cerca del 90% de la gente que opera en los mercados pierde dinero. Es una estadística brutal que nos obliga a hacernos una pregunta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si analizamos los datos de miles y miles de traders, resulta que la mayoría aciertan más de lo que fallan. Tienen más operaciones en verde que en rojo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que aún así terminen perdiendo dinero? La respuesta, ya os lo adelanto, va en contra de todo lo que nos han contado sobre tener éxito. Y esto nos lleva de cabeza al primer gran tema, ese mito de la perfección, esa idea tan metida en la cabeza de que para ser bueno en esto hay que ganar prácticamente siempre. Pero, ¿es eso verdad? A ver, esta idea no sale de la nada. Es que abres Internet y está plagado de anuncios y sistemas que prometen ser infalibles, con un 95% de aciertos o más. Esto crea una expectativa completamente irreal. Y lo peor de todo es el efecto que tiene. Genera un miedo atroz a perder, porque cada pérdida se siente como un fracaso personal, en lugar de lo que realmente es, una parte más del proceso. Para desmontar este mito, nada como los números reales del propio autor. Fijaos bien, en mayo de 2020 hizo 137 operaciones, perdió más de las que ganó, 66 derrotas frente a solo 53 victorias. O sea, su tasa de aciertos fue inferior al 50% y, sin embargo, el mes fue rentable. ¡Fue rentable! Esta es la prueba del algodón, la demostración de que la clave no es cuántas veces ganas, sino cómo gestionas las ganancias y, sobre todo, cómo gestionas las pérdidas. Y esto nos lleva a una verdad que a veces duele un poco. Practicar por practicar, sin más, no sirve para nada. Si uno se dedica a repetir los mismos errores una y otra vez, sin pararse a pensar, a analizar y a corregir, ¿en qué se convierte? Pues en un experto en cometer esos errores. La práctica sin reflexión solo consigue que los malos hábitos se queden para siempre. Y para que esta idea se entienda a la perfección, vamos a salirnos un momento del mundo financiero. Hablemos de una leyenda absoluta del baloncesto y de su curiosa relación con el fracaso. Cuando Kobe Bryant falleció, un artículo en The Guardian dijo algo muy potente. No se centraron en sus anillos de campeón ni en sus trofeos, no, se centraron en su mentalidad. Decían que la clave de su grandeza no era que no fallara, sino que había dominado por completo el miedo a fallar. Entendió que para ser el mejor, primero tenía que aceptar que iba a fallar, y mucho. Y si hay un número que resume esta filosofía, es este, 14.481. Ese es el número de tiros de campo que falló Kobe Bryant en su carrera. Tiene el récord de la NBA de más tiros fallados. Es una barbaridad. Y a pesar de ser el que más falló, todo el mundo lo considera una leyenda. Curioso, ¿verdad? Y ojo, que no es un caso único. Pensemos en el béisbol, en Babe Ruth. Era el rey de los home runs, pero a la vez lo llamaban el rey de los strikeouts, porque era el que más veces fallaba al batear. Parece que hay un patrón, ¿no? Los que llegan a lo más alto en cualquier disciplina son los que entienden que para dar en el clavo a lo grande hay que estar dispuesto a fallar un montón de veces por el camino. Vale, ya hemos hablado de la filosofía, de la mentalidad. Ahora vamos a bajar a la psicología práctica. En el trading hay dos emociones que son auténticos saboteadores profesionales, la esperanza y el miedo. Es que son las dos caras de la misma moneda y son una trampa mortal. Por un lado está la esperanza, esa vocecita que te dice aguanta un poco más, que esto seguro que remonta, mientras la pérdida se hace cada vez más grande. Y por el otro lado el miedo, el que te empuja a cerrar una operación ganadora a la primera de cambio por si acaso, perdiendo la oportunidad de una ganancia mayor. Una te hace perder mucho, la otra ganar muy poco. El resultado final es el mismo, una cuenta que se desangra. Entonces, ¿cuál es el antídoto? La preparación. Una estrategia mental proactiva que se aplica antes de que el mercado siquiera abra. Primero, antes de entrar en una operación, hay que definir con total claridad dónde está la salida de emergencia, el stop loss. Segundo, hay que visualizar esa pérdida, aceptarla como una posibilidad real para que, si llega, no duela tanto. Y tercero, tener un plan para calmar ese impulso de revancha, de querer recuperar lo perdido inmediatamente después de un fallo. Es un trabajo previo. Y para entender el último concepto, que es clave, el autor nos cuenta una historia personal muy reveladora sobre cuando aprendió a hacer apnea, a bucear a pulmón. Su objetivo era simple: nadar 50 metros bajo el agua. Al principio, ni él ni su hijo lo conseguían. Fracasaban una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaban obsesionados con llegar al final.
Nadaban con pánico, de forma frenética, y se quedaban sin aire enseguida. El gran cambio, el momento eureka, llegó cuando se olvidaron por completo de los 50 metros. Se centraron única y exclusivamente en el proceso, en respirar hondo y con calma antes de sumergirse, en mantener la tranquilidad, en que cada brazada fuera suave y eficiente. Y de repente, casi sin buscarlo, lo consiguieron. Y esta es la gran lección final. Se trata de tener un enfoque orientado al proceso. Significa cambiar la atención. En lugar de obsesionarse con el resultado, con ganar dinero, toda la atención se pone en ejecutar la estrategia de forma impecable, paso a paso, con una disciplina férrea. Porque si el proceso es sólido y se ejecuta bien, una y otra vez, los resultados positivos acaban llegando como una consecuencia natural. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que va mucho más allá del trading y que nos podemos aplicar todos. ¿Cómo es nuestra relación con el fracaso? ¿Lo vemos como un punto y final o como información, como un aprendizaje para mejorar? Porque al final del día es esa relación la que de verdad va a definir nuestro crecimiento, no solo en los mercados, sino en la vida.